Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co. Comillas, la formación empieza desde casa. Forma a tu hijo con principios por la vida primero que todo. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita determinar el número de términos de la serie 1 más un medio más un tercio, etcétera, hasta la forma 1 sobre n antes de sobrepasar un valor de tope. Planteamos la solución en un programa de 26 líneas. En la línea 5 vemos la instrucción numeral include iOstriam. Esta instrucción permite incluir la librería iOstriam. iOstriam es una librería que permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. En la línea 6 vemos la instrucción numeral include conio.h. Conio.h es una librería que también permite efectuar operaciones de entrada y salida de datos. Cuando usted necesite mostrar información al usuario por la consola, es decir, que se vea por la pantalla, eso va a representar una operación de salida de datos. Y cuando usted necesite capturar información del usuario, eso va a representar una operación de entrada de datos. En la línea 8 entonces vemos la instrucción using namespace std. Con esta instrucción estamos indicando al compilador que vamos a usar el espacio de trabajo estándar de C++. Esto va a permitir una programación más flexible. Si no usamos esta instrucción, entonces vamos a tener que usar nuestro propio espacio de trabajo. En ese caso vamos a tener que ceñirnos a la programación o a la semántica estructurada del lenguaje, y de pronto se puede hacer una programación un poco más engorrosa. Entre las líneas 10 y 26 vemos el main. ¿Qué es el main? Es el inicio del programa. Recuerde que cuando un programa se compila, lo que hace el compilador es mirar las librerías, incluirlas, luego mirar el espacio de trabajo a usarse y luego busca el main, es decir, por donde comienza el programa. Entonces vemos en la línea 12 cómo se declaran dos variables de tipo entero, la variable x y la variable tope. La variable x se inicializa en 1. Recuerde que las variables de tipo entero solamente recibirán datos numéricos enteros y no decimales. En la línea 13 vemos cómo se declara la variable acumulador de tipo flotante, de tipo float, y se inicializa a 0. Recuerde que las variables flotantes solamente recibirán datos de punto flotante o decimales, pero no de tipo entero. En la línea 15 vemos la instrucción code favor ingrese el valor de tope. Code entonces es una instrucción que permite poner caracteres en la salida estándar. ¿Cuál es la salida estándar? En la pantalla. Entonces code permite mostrar mensajes por pantalla. Code significa variables por pantalla. Siempre que necesitemos mostrar información por la pantalla, vamos a usar la instrucción code menor y entre comillas el mensaje a mostrar. También se puede mostrar texto o variables. Para separar el texto de las variables vamos a usar los símbolos de menor. Recuerde que el texto debe ir entre comillas dobles. En la línea 16 vemos la instrucción sin mayor tope. Esta instrucción lo que hace es capturar información del usuario, es decir, la instrucción sin lo que significa es tomar caracteres en la entrada estándar. La entrada estándar es el teclado, entonces sin significa variable por teclado. Luego, siempre que necesitemos capturar información del usuario, vamos a usar la instrucción sin mayor y a continuación la variable que recibirá los datos, en este caso tope. Entre las líneas 18 y 22 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo while. Entonces línea 18, mientras el acumulador sea menor a tope, va a ingresar, y línea 20 a la variable acumulador le va a asignar lo que tiene la variable acumulador más 1 sobre x. Y en la línea 21 incrementa la variable x, es decir, a x le asigna lo que tiene x más 1. Observe cómo la variable acumulador entonces va acumulando el resultado de las operaciones 1 más, un medio más, un tercio y así sucesivamente, hasta que el acumulador sobrepase a tope. Hasta ahí va a llegar, mientras el acumulador sea menor al tope ingresado por parte del usuario. Y la x es una variable que se va a ir incrementando de 1 en 1, porque observe que la serie va a tener esta característica, que el denominador se incrementa de 1 en 1. Por último entonces solo resta mostrar el resultado. Entonces en la línea 24 mostramos
El número de términos antes de pasar el tope es X. Recuerde que el programa nos está pidiendo mostrar cuántos términos se deben de generar antes de pasar un tope, no en sí el resultado de la suma de cada término. Por último, en la línea 25 vemos la instrucción "get". Este método lo que hace es esperar una entrada de teclado. Con este método entonces cuando se compile el programa vamos a poder ver la ejecución, el mensaje de salida y al finalizar vamos a tener que digitar una tecla para poder cerrar la ventana de ejecución. Si no incluimos este método, lo que ocurre es que entonces el programa va a compilar normalmente, va a ejecutarse, pero inmediatamente se va a cerrar la ventana y no vamos a poder ver la salida. ¿Por qué? Porque no hay una espera de ingreso de teclado. Esta fue la tutoría del ejercicio: crear un algoritmo que permita determinar el número de términos antes de sobrepasar la serie de 1 más 1/2 más 1/3, etc. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si eso te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, tenemos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra plataforma.